¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy el día de hoy, mi invitado es el doctor Fidel de la Garza, médico psiquiatra, y en este capítulo vamos a tratar el tema de la sexualidad y de la preferencia o de la orientación sexual hoy en día de la humanidad. Doctor, muchas gracias por estar en este espacio. Encantado, Manuel, con mucho gusto. Doctor, por qué se está ahora manejando tanto y se ha convertido en algo tan popular, por así decir, el aspecto de la sexualidad binaria y que ahora ha tomado un auge muy importante que el ser humano es no binario, que ya no se tipifica, por así decir, la sexualidad en esta polarización? ¿Qué nos pudiera platicar al respecto? Mira, los seres humanos vivimos frecuentemente en grandes errores, principalmente porque se siente el hombre el centro del universo. El hombre tiene una actitud antropomórfica, donde él cree que hasta después de muchos siglos se convenció de que la Tierra era pues, parte del universo, ¿no? Pero antes pensaba que era el centro del universo. Entonces, igualmente, piensa el hombre que él es el animal más inteligente y que es dueño de la tierra. Y empieza a destruir los bosques y ve en menos a los animales, etc. Y de pronto se entera que es uno más dentro de esa constelación, ¿no? Entonces, la conducta humana se rige mucho por eso, por un centrarse en el hombre, en lo masculino. Y él dice, ¿qué hago yo con mi sexualidad? Yo soy heterosexual. Entonces, la mujer me gusta. Y a las mujeres, relaciones sexuales con hombres, ¿verdad? Eso es lo normal. Todo lo que salga de esto ya no es correcto. Entonces se ha ido formando esa característica que tú llamas binaria, en donde se dice, aquí está el hombre y aquí está la mujer. Entonces es una forma muy sencilla, pero ignorante de manejar el tema, porque a la hora que vamos a la vida, a la hora que empezamos a conversar con los pacientes, nos damos cuenta pues, de que hay una gama, que no necesariamente un sujeto es totalmente masculino o totalmente femenino. Pero de alguna manera eso ha llevado a una grave confusión. Por eso es importante darnos cuenta que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Cuando nace un niño, el partero lo observa, ve los genitales y dice, este es un hombre o es una mujer. En ese momento el bebé tiene ya un cerebro desarrollado, pero no tiene competencia para hablar, ¿no? Entonces lo único que sabemos de él es lo que vemos en su cuerpo. Y desde ese momento lo definimos como uno o como otro. Al momento que los padres toman a ese ser humano, dicen, es un niño, entonces hay que tratarlo como hombre, ¿verdad? Entonces ese niño se le va a vestir de una manera, se le va a dar una educación distinta al de una mujer, se le van a exigir cosas diferentes. Entonces, de alguna manera empieza a venir la ideología, lo que es el ambiente, a reafirmar lo que el sexo físico dijo. Hay pene, es hombre, hay vagina, es mujer. Sin embargo, en el momento del desarrollo del embrión, se empieza a desarrollar el cerebro a distinto tiempo que la parte física de la vagina o del pene. Y en el cerebro se empieza a formar otra cosa que es el ser aquel sujeto. De tal manera que cuando el niño ya crece, se empieza a dar cuenta de decir, ¿yo qué soy? ¿Soy hombre? Sí, yo me siento hombre. ¿Soy mujer? Sí, soy mujer. Pero hay seres humanos que en su cabeza dicen, pues yo no me siento hombre, o yo no me siento mujer. O sea, tienen dentro de su cerebro una constitución, una formación diferente a la que tienen físicamente. Entonces son seres humanos que van por la vida con todo el contexto de que les van diciendo, vístete de este modo o toma estos tipos de aficiones, etc. Si yo voy a ver a tu hijita que cumple 5 años
y le llevo un tractor. Dices, ¿por qué le regalas un tractor? Debes traerle una muñeca, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender sencillamente y en pocas palabras es que el sexo físico, ¿verdad?, lo da el pene y lo da la vagina. Pero el género, el sentirse uno, un ser humano, hombre o mujer, lo da el cerebro. Son dos partes distintas. Ahora, junto con el cerebro viene la plasticidad del cerebro. Si a lo largo de muchos años tú me insistes en que tenga cierto comportamiento de no ser tierno, de ser tosco, de ser brusco, de ser gritón, de ser mandón, de ser agresivo, etc. Bueno, pues me haces una formación de macho, digamos. Pero si yo decido que eres una mujercita y que debo tratarte como mujer, pues entonces voy a hacerte tierna, dulce, esperar que tú me cuides, esperar que te portes de otro modo. Ese comportamiento y esa conducta a lo largo de muchos años, pues va alterando el cerebro, ¿verdad? El cerebro va diciéndose más femenino o más masculino, reforzándose, ¿no? Entonces creo que con eso contesto tu pregunta. El sexo lo define el cuerpo y el género lo define en gran medida el cerebro en el embrión y posteriormente durante la formación cultural de la gente. Ahora, cuando existe esta diferencia entre, como usted me explica, el género y la sexualidad genital o física, si existe esta fractura entre, o esta diferencia entre lo que siente el ser humano, la persona, y su parte física, debe de haber un sufrimiento importante si no se acepta eso, o cómo se adapta una persona, o si se queda callada o sale a la luz. ¿Qué opina usted con respecto a esto? Efectivamente, existe lo que llamamos la disforia de género, donde el cerebro me dice a mí que soy mujer y físicamente mi cuerpo responde como si fuera un hombre. Para esto del sufrimiento que tú dices, yo quisiera enfatizar la educación. Hace algunos años en Boston empezaron a dar una información a los maestros de los primeros grados para que pudieran enfrentar esta situación, porque ellos son los primeros que se dan cuenta, junto con los padres, de que los niños van distinto, que van poniéndose en posiciones diferentes, ¿no? Donde van viendo las conductas de los niños más hacia lo femenino o hacia lo masculino, etc. De manera que puedan ser como de una manera aceptados o tolerados, de manera que la gente entienda pues, de que no existe esta binariedad entre hombre y mujer, sino que hay situaciones intermedias, hay situaciones intersexuales, ¿no? Entonces, en esa medida, la gente debería de entender que hay seres humanos que tienen una formación externa que nos engaña, ¿verdad? Pues, ves a alguien vestido de mujer y que íntimamente se siente hombre. Eso no implica necesariamente una orientación sexual, ¿verdad? Estas gentes pueden ser heterosexuales, pueden ser homosexuales, pueden ser bisexuales o pueden ser asexuales, que ese es otro tema también. Hay que entender que la gente puede tener orientaciones distintas, que hay una persona que se siente atraída por el mismo sexo, por el sexo contrario, y que encontramos curiosamente gente que no tiene interés sexual. Existen también. Entonces, la idea, Manuel, es que se eduque a la gente a tener conciencia de la diversidad. Digamos, todos los seres humanos tendemos a ser un poquito diferentes, ¿no? Y esa diferencia normalmente tendemos a pensar que está mal, que es un error de la naturaleza, que es una enfermedad, etc. Por ejemplo, la homosexualidad. Ya hace 50 años, en el 73, la Asociación Psiquiátrica Americana dijo, esto no es una enfermedad, es una forma distinta de ser la homosexualidad. Pero han pasado 50 años y mucha gente todavía no entiende que la homosexualidad es una condición donde el sujeto se comporta de ese modo porque así es, no porque sea un perverso o sea una mala persona, etc. Entonces, en esa medida tenemos que entender que algunas gentes pues, pueden llegar a utilizar ciertos métodos quirúrgicos o hormonales para querer cambiar, ¿verdad? Decir, bueno, yo no me siento bien
no teniendo senos y entonces se implantan senos. O al revés, ¿verdad? Alguna persona que dice yo quisiera aparecer más masculino y entonces quita aquellas cosas que lo hacen sentir así. Tenemos que aceptar que se han ido cambiando mucho los estereotipos. Antes el pelo largo era exclusivo de las mujeres, pero a partir de los Beatles, que ya pasó hace muchos años los Beatles, ellos empezaron a usar el pelo largo y empezó a haber una tendencia en muchos seres humanos a usar el pelo largo aunque no fueran mujeres. Y hoy día vemos mucha gente con su colita de caballo que son seres humanos masculinos, sin ninguna duda. Entonces tenemos que entender que una cosa es el estereotipo, lo que vemos por fuera, y otra cosa es lo que el sujeto es en esencia. Y eso nadie lo sabe más que uno mismo. ¿Yo qué soy? Y uno inmediatamente te catalogas y dices yo soy con esta identidad. Ahora bien, en la cuestión del estigma, en este momento usted estaba hablando de la información. Debe de haber muchísima resistencia a esta narrativa, a este discurso. Tengo la impresión, por la ignorancia, por la falta de información y un tanto por el miedo, ¿no? Tengo la impresión de que el ser humano le puede tener miedo a la diferencia, ¿no? A lo que en teoría es lo correcto, ¿no? Que es como usted dice, bueno, cuántos años se estuvo apoyando el hecho de que no había otra forma de ver al ser humano más que heterosexual, binario. ¿Qué pasa con el aspecto de la resistencia? Inclusive quiero pensar que puede llegar a ser hasta violento el ser humano cuando una persona se quiere expresar que se siente o piensa de una manera y su sexualidad está en contra de lo que siente. Debe de haber todavía muchísimo estigma con respecto a esto. Mira, México concretamente es un país clásicamente machista, ¿no? Yo tenía 23 años y empezaba a hacer la residencia de psiquiatría. Y un día el maestro me llamó y me dijo, oiga, de la Garza, quiero hablar con usted. Sí, dígame. Mire, yo noto en usted una cierta actitud homofóbica. Yo veo que usted cuando ve a los pacientes homosexuales como que no me los ve con simpatía. Y usted ha de saber que la homosexualidad no se pega, no es gripa, no le va a pasar nada, porque usted es una gente homosexual. Y son seres que debe usted respetar y aceptar, etc., ¿no? Incluso hasta me hizo una broma. Me dijo, entre más homosexuales haya, habrá más mujeres para usted. Te digo esto porque el sentimiento de homofobia es casi universal. O sea, la gente, donde ven que alguien es diferente, empieza a tener miedo. Empieza a decir, ay, no me irá a tocar, no me irá a hacer, o qué sé yo. Y sobre todo el miedo a que yo también sea. De alguna manera, si yo me comporto muy bien, a lo mejor yo también soy homosexual. Y una de las cosas que uno no quiere aparecer como tal, ¿no? Lo que tú llamas el estigma. Esa agresión que tú hablas, la viven los seres distintos todos los días. Claro. Todos los días, aunque no les grites, no, cuando los ves, ya le estás diciendo con tu mirada, tú eres tal cosa, ¿no? Entonces, esa condición tan desagradable, tan terrible, que está permeada totalmente en la sociedad, en los machos mexicanos, de decir, todo aquello que no sea heterosexual es rechazado. Tenemos que irlo investigando y ir educando a la gente, sobre todo a los niños, que yo creo que ahora los niños de primaria en muchas escuelas, en la secundaria también, toleran mejor, ¿me entiendes? Este tipo de conductas de lesbianismo y de homosexualidad y de transexualidad en las secundarias que la gente adulta, que los mismos maestros. ¿Me ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta, ¿me entiendes?, de que esto cada vez existe más en el mundo y lo ven con más naturalidad quizás que sus abuelos, ¿no? Entonces, de que hay una situación de violencia, el hombre tiene muchos ejemplos de violencia y de crueldad. Y uno de los más comunes es agredir a las minorías. Y estos grupos son minoritarios en su comportamiento y por lo tanto son generalmente hostilizados hasta la muerte, ¿no? Existen permanentemente noticias de que se asesina a gente. ¿Qué habría con respecto a
al suicidio de las personas que llegan a tener este tipo de conflictos, al lo que se dice salir del closet y que no son aceptados. Me ha tocado escuchar a personas que dicen, bueno, pues me quedé en el closet X cantidad de tiempo y en el momento en que salí mis papás me hicieron pedazos, ¿no? ¿Qué hay con respecto a eso, a que alguien pueda atentar contra su propia vida por ese conflicto? El nivel de suicidio en el grupo de transgénero es el triple que en la población general. La gente sufre enormemente. Gran parte de mi preocupación siempre ha sido en este tema, los padres. ¿Cómo educar a los padres? Porque cuando viene un evento así, la familia entera sufre por la condición esta, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, no estudio, sino un reportaje sobre transvestis. Había un grupo de transvestis muy famoso aquí en la calle Constitución que se llamaban los Shakira, y Gilberto Marcos y yo hicimos unas entrevistas con ellos hace muchísimos años. Y una de las respuestas más interesantes que teníamos nosotros era de los padres, ¿no? donde empezaban a darse cuenta, ¿verdad? Pues de que había que aceptar este tipo de condiciones. El hablar sobre la homosexualidad, el hablar sobre transexualidad, el hablar sobre género, debe ser algo común ya. Aparece en las películas, aparece en la televisión, aparece permanentemente en las noticias. Tenemos seres maravillosos, transexuales, que son reyes de la belleza. La reina de la belleza de España es una transexual, una mujer bellísima, bellísima. Existen en el Congreso de la Unión en México transexuales que son diputados. En Estados Unidos, en la Cámara de Senadores, de Representantes también. Entonces, cada vez vemos a estos personajes asistir a cargos de poder donde pueden de alguna manera ir haciendo respetar a sus propios grupos, ¿no? La otra cosa muy importante que hay que ver es que las mujeres han ido ganando puestos muy importantes. Y ahí pongo yo de ejemplo a Margaret Thatcher, la que fue primer ministra de Gran Bretaña. Una mujer que cuando tú la ves en una fotografía graduándose del doctorado, es la única mujer entre puros hombres. Y ella llegó a ser el primer ministro. Y además tiene sobre su conciencia la muerte de 225 marinos que murieron en las Malvinas. Ella fue a una guerra. Entonces tú dices, la señora Thatcher es macho, tiene algo de masculino. Es una mujer femenina que tiene su familia, que tiene sus hijos, que tiene su marido y que de alguna manera tiene un don de mando, un don de poder. Pero no nomás ella, tenemos a muchos otros ejemplos de mujeres maravillosas que pueden tener con actitudes de poder que generalmente estaban dadas a los hombres. Entonces, bueno, la condición de suicidio y de daño, yo espero que vaya disminuyendo con los años, en la medida en que situaciones como esta que hacemos ahora, de educar al público, lo vuelva más tolerante. Por favor, ¿me puedes esclarecer? Porque de repente yo siento que de pronto hay esta ignorancia de qué es un transexual. ¿Eso implica que tenga ya una operación o es nada más su forma de conducirse en el mundo? ¿Me lo pudiera explicar? Transexual se habla cuando una persona tiene una disforia de género, o sea, su cerebro le dice que es mujer y su cuerpo es masculino, y entonces acuden a situaciones médicas para corregir eso, ¿no? Entonces hay operaciones para mejor cambiar sus genitales, etc. Entonces ahí hablamos ya de una persona que es transgénero, ¿verdad? Que está utilizando hormonas para aparecer de otra manera, ¿no? Un transgénero sería esta reina de la belleza de España, por ejemplo, ¿no? Hay otro ejemplo maravilloso que yo pongo, es el señor Minning. Este señor es una persona muy pequeñita que hizo un acto de traición a los Estados Unidos.
y tomó información del ejército y la difundió a través de los medios de comunicación, de Wikileaks. Este señor, un soldado, es condenado por el ejército a la prisión. En la prisión, él decide hacerse transexual, cambiar su condición masculina y hacerse femenino. Y entonces ahora tú lo puedes ver, existen imágenes de él, donde él es una mujer, por cierto, muy bella. Entonces tú puedes ver una persona que en un momento dado tiene la capacidad, el valor, ¿verdad?, de decir, yo tengo una responsabilidad ante el mundo de entregar estas cosas que creo prudente que el mundo sepa de crímenes de la guerra, y que al mismo tiempo es un transexual. Para maravilla de mucha gente, el presidente de Estados Unidos lo indultó, y entonces el hombre está ahora libre y es parte del movimiento, digamos, de su grupo, ¿no? Pero a donde te quiero llevar yo es la condición de transexual nos debe hacer pensar en que existe, ¿verdad?, una gama de conductas. Entonces, tú, el que me está escuchando ahora, dentro de tu corazón, ¿eres una persona tierna, dulce? ¿Lloras cuando tienes una situación así? Esas características son de mujer, pero tú eres a lo mejor hombre. Y a lo mejor yo, ¿verdad?, que muchas mujeres tienen competencias, ¿verdad?, que son masculinas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, negar que un hombre pueda ser tierno, que un hombre pueda ser dulce con sus hijos, que pueda besar a sus hijos, o que pueda lavar los platos, o levantar la cama, o hacer de comer? Todas esas atribuciones estereotipadas que eran de la mujer, hoy día se pueden compartir. Entonces tenemos que entender que debemos que ser más flexibles y entender que existe esa condición. Entonces, ¿quién es uno? ¿Qué parte de nuestra es femenina? ¿Qué parte nuestra es masculina? Y aceptar lo que seamos. ¿En México se practica esta cirugía? Seguramente que sí. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Porque ahorita usted hablaba de orientación sexual contra esta, o no contra, sino ¿cuál es la diferencia entre la preferencia o la orientación contra esta identificación, contra esta, con esta identificación de si soy hombre o si soy mujer? Muy importante tu pregunta, porque una cosa es el sexo, una cosa es el género y otra cosa es la orientación. La orientación sexual es ¿qué me atrae? ¿Me atrae el mismo sexo? Es homosexualidad. ¿Me atrae el sexo contrario? Heterosexualidad. Y ahí siguen las diversas clasificaciones. Si me gustan ambos, sería pansexual, ¿verdad? Y si me gusta estrictamente cierto tipo de hombres, no sé, andropeusal. Entonces hay mucha sobre eso, pero la base es que la orientación es lo que a mí me afecta, lo que a mí me gusta. La otra cosa es a quién amo, que eso es diferente también, ¿verdad? Puede ser que yo ame a cierto grupo y a otros no. Lo importante en esta condición es, sobre todo, quizás para acabar de entenderlo, lo que llaman el género fluido. Salió un reportaje muy importante hace algunos años, cuidando que no se definiera a los niños cuando ellos dicen lo que son. Por ejemplo, si un niño dice, hoy me siento hombre, es posible que más adelante, a los 10 años, 12 años, diga, no, pues yo me siento ahora mujer. Y quizás a los 15 o 20 años diga, oye, fíjate que no me siento ni hombre ni mujer, no me siento ni una cosa ni otra. Entonces, tratar de captar nosotros en nuestra mente que alguien tenga esa capacidad, que de pronto sentirse de una manera y luego sentirse de la contraria, o no sentirse de ninguna, eso es una cosa importantísima, porque eso se llama el sexo fluido. Son seres que van cambiando. Entonces, si yo de pronto digo, a este niño le voy a hacer esto, y voy a hacer que sea nada más mujer, ¿verdad? Pues a lo mejor después se modifica.
Entonces se ha pedido que no se tomen decisiones sino hasta que el niño esté después de la pubertad, porque eso es muy posible que se cambie con el tiempo. Doctor, ¿algo más que quisiera agregar acerca de este tema? Pues invitar a la gente a que piense que dentro de su mundo, muy cercanos a ellos, posiblemente sus padres, sus tíos, sus primos, sus hermanos, sus hijos, van a tener una diferencia de sexualidad, de orientación o de género, y que ustedes van a tener que observarla con respeto, con cuidado, y protegiendo sobre todo a estas personas para que no sean violentadas. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Mucho gusto, Manuel.